La disciplina se ha centrado siempre en hacer, ¿no? Y además es una parte muy sexy de nuestro trabajo, ¿no? El construir y toda la enseñanza además se ha focalizado en cómo conseguir que la gente pueda hacer bien, ¿no? Pero es verdad que nosotros, este casi juego que nos autoimpusimos de no hacer, rehacer y deshacer para construir la ciudad, pues después de 15 años de mucha práctica y con la oficina técnica incluso, nos ha dado lugar a diferentes modos de abordar la ciudad que nos parecen bastante interesantes y que estamos viendo que dan pues, soluciones alternativas a las preguntas de siempre. O sea, en realidad la parte más interesante de Nundo es cambiar esa pregunta, ¿no? Es abordar la ciudad y la práctica profesional, el encargo de un planeamiento y en lugar de decir a ver qué hay que hacer aquí, pues simplemente decir a ver qué no hay que hacer o qué hay que rehacer o qué podemos o qué debemos deshacer, ya construye un discurso distinto. Y bueno, es un ejercicio que los grupos de docencia, donde también en la universidad no falla, ¿no? Es un ejercicio que cada vez que si haces el chic, el cambio de clic, pues funciona muy bien. El panorama ha cambiado y las sensibilidades, ¿no? No tienen nada que ver. Cuando empezamos hace 15 años, siempre lo contamos, ¿no? Hubo una charla que nos llamó la delegación de alumnos de una escuela de arquitectura y el director de la escuela prohibió la charla porque decía que íbamos en contra de la profesión, ¿no? Entonces, años después tenemos el Premio Español de Urbanismo, ¿no? Que yo creo que es muy significativo. Y sin duda ahora, por supuesto, todos el rehacer, rehabilitar, regenerar, están ya completamente incluidos en el discurso. El no hacer sigue siendo minoritario, sobre todo porque es muy difícil entender ese no activo y propositivo. No es un no para bloquear, ¿no? Y el no... Ayer mismo nos decían, oye, pero es que vuestro eslogan con el no funciona porque, ¿no? O sea, la gente intenta evitar el no. Para nosotros es bandera. Y luego el desmantelamiento, cada vez hay, o sea, es verdad que lo que mueve el desmantelamiento, ¿no? El sector económico que abre, las posibilidades, lo importante que es, cada vez se abre más camino. Los fondos europeos, ¿no? Cada vez se habla más de vacíos, de reutilización de espacios en desuso. O sea, claramente estamos en otro momento y por eso continuamos en el mundo con más fuerza, yo creo, porque notamos que no estamos solos, que esto es una cosa, ya es un discurso en el que estamos integrados, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido en Nundo es que hemos tenido la necesidad de rehacer las herramientas y los formatos y los tiempos, ¿no? De intervención en la ciudad. Nos hemos dado cuenta que nos interesa mucho el corto plazo, que se puede hacer aquí y ahora en unos plazos de 3, 6 meses, ¿no? Sin una inversión enorme y que es sencillo hacer, ¿no? Y nos interesa mucho qué va a pasar dentro de 100 años, las generaciones futuras, hacia dónde vamos, qué objetivos tenemos para que todas esas cosas que se hacen confluyan. Lo que pasa a medio plazo, 10, 15, 20 años, que son los tiempos del urbanismo tradicional, no nos interesa nada. O sea, no queremos jugar a diseñar cómo será la ciudad dentro de 20 años, nos da igual. Queremos solucionar los problemas de ahora en coordinación y alineados con las generaciones futuras. Y creo que eso hace que nuestra herramienta le quita un peso, ¿no? y un carajal, ¿no? Que es el que está relacionado con todo el urbanismo tradicional, que la hace más ligera y mucho más eficiente. Este planteamiento se aterriza en la práctica y en la realidad, por ejemplo, con los planes de accesibilidad, que es un ejemplo muy claro, ¿no? Hemos hecho varios planes de accesibilidad a nivel municipal o a nivel edificatorio y en realidad la diferencia está entre dar soluciones pues poniendo cosas, ¿no? y añadiendo objetos, por ejemplo en un edificio, rampas o barandillas, o pensando qué cosas es mejor eliminar, como por ejemplo pues reubicar una farola en un municipio para que pueda caber bien una silla de ruedas, cosas tan sencillas como esas,
o hacer un plano para la oficina de turismo de cuáles son las calles más empinadas para que la gente con algún problema de movilidad no se meta por esas calles. O sea, al final es pensar, vale, podemos hacer y construir muchas cosas, pero también con otros procedimientos se puede mejorar la accesibilidad y muchas veces es con mucha menos inversión y de una manera mucho más sostenible, ¿no? Ahora hemos acuñado el término de activismo técnico, que cada vez nos gusta más. Nace en realidad de que en estos 15 años nos han llamado y nos han escrito muchas asociaciones, plataformas ciudadanas y gente, ¿no? Incluso particulares, para que les ayudásemos a parar desarrollos urbanísticos o a intentar contener alguna acción en su municipio. Al final, muchas veces esas resistencias necesitan un apoyo técnico fuerte y es lo que no tienen cuando tienen que ir a lo mejor ante tribunales o tienen que hacer procesos, ¿no?, más complejos. Esos informes requieren bastante rigor, bueno, bastante rigor, requieren rigor y requieren muchas veces equipos multidisciplinares porque la ciudad es muy compleja y una persona sola siempre es parcial, ¿no?, haciendo un informe. Entonces requiere muchos recursos, de tiempo, de personas y de dinero. Se nos ocurría, entonces montamos esta plataforma del urbanismo para el bien común, donde recogemos esas solicitudes de las plataformas, por un lado. Por otro lado, hacemos formas de financiación, como puede ser una campaña de crowdfunding. Y por otro lado, hacemos una red de profesionales que quieran colaborar en esos informes. De tal manera que cuando hemos recaudado los fondos necesarios, hacemos llamada a los profesionales, montamos un equipo y damos soporte a una plataforma ciudadana. Y de momento, como bien dices, nos hemos enfangado un poco en algunas batallas de las que estamos muy orgullosas, la verdad. Dentro de este urbanismo para el bien común tenemos varios informes y destacan, pues sí, el Algarrobico, que fue el primero que hicimos, un informe que tiene, pues ya va a hacer casi 14 años y que salió de una iniciativa interna del equipo, ¿no? Vimos que era muy interesante colaborar con Greenpeace para demostrar cuánto costaba realmente desmantelar el Algarrobico y lo más importante que nos dimos cuenta es cómo se iba a desmantelar, ¿no?, de todas las maneras posibles, cuál era la más sostenible a nivel ambiental, social y económico, ¿no?, con esas tres patas. Entonces, bueno, pues ahí llamamos a la puerta de Greenpeace, nos abrieron y hicimos una colaboración de la que salió un informe también con bastantes técnicos firmantes, ¿no?, gente que trabajó online, gente que lo revisó, o sea, un informe muy cuidado, con muchos decimales, ¿no?, y muy calculado, que ha servido a las plataformas para defender la causa, ¿no? Y luego Valdecañas fue muy distinto, porque Valdecañas nos buscaron precisamente para calcular cuál era el impacto de demoler, ¿no?, que era un tema que estaba sobre la mesa porque se discutía o se defendía que ante los tribunales que el desmantelamiento tenía más impacto negativo para el entorno natural que dejar las viviendas como estaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hicimos es un preinforme, que a veces es también una herramienta muy útil, ¿no? No hace falta desarrollar todo, sino simplemente decir lo que se podría hacer o cómo se podrían calcular las cosas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, bueno, pues hemos seguido trabajando. El último es el del Manzanares, que a mí me gusta mucho contarlo porque parece que es una nimiedad, ¿no? Las luces, unos foquillos parece, ¿no?, que han puesto en el Manzanares, pero para nosotros bueno, es fundamental, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y es un ejemplo de una cosa que hay que eliminar en la ciudad, ¿no?, que no está haciendo ningún bien a las especies, a un río que se ha renaturalizado después de años y que tiene que ver con el turismo del espectáculo y de las luces ¿no?, no sé, el tiruriru. Y bueno, pues trabajamos a diferentes escalas, pero al final yo creo
que es siempre lo mismo, ¿no? Es demostrar técnicamente no solamente qué cosas no hay que hacer, hay que rehacer o hay que deshacer, sino dar una alternativa sostenible para esas situaciones, ¿no? La respuesta, desde luego, siempre es caso a caso. Eso, desde luego, no hay una respuesta general para esto. Pero lo que sí es verdad es que hay que hacer una reflexión, primero, de que hay que ser valientes. Si hay algo que sobra o que hay que quitarlo, se quita y no pasa nada. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que es muy llamativo. O sea, la pagoda de Fisac se quitó de la noche a la mañana sin más ni menos, ¿no? Las cocheras de 4 caminos se han desmantelado y aquí no ha pasado nada. Y sin embargo, ¿no? Un hotel ilegal que está ya demostrado, ¿no? su ilegalidad jurídicamente, parece que es intocable porque qué pena tirarlo. Vamos a ver, a nivel de sector económico, el desmantelamiento y la construcción son gemelos. O sea, mueven dinero, mueven trabajo, o sea, hasta ahí. Luego la explotación de una cosa, de un objeto construido, es otro capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Algarrobico es un caso muy sencillo de ver. O sea, que parece que es muy poco rentable porque ya que está hecho, porque no lo vas a explotar. Pero es que justamente lo que harías es recuperar una playa virgen que es de la que viven todos los hoteles de alrededor. Entonces, bueno, hay que tener una mirada más amplia de la de a ver este edificio a quién, cuánto dinero da, ¿no? O sea, yo creo que no hay, y cada vez menos, o sea, no hay discurso arquitectónico que tenga sentido si no es con el contexto urbano. O sea, y entonces puntualmente podemos hablar de que qué pena tirar esto, pero yo creo que hay que tener una visión más amplia y más atrevida, no pasa nada. Otra cosa es que a lo mejor habría que empezar a construir los edificios pensando en que no fueran para siempre, ¿no? Y que se pudieran desmantelar sin impacto. O sea, podríamos evolucionar mucho esto, pero vamos, si hay que tirar cosas, se tiran, ¿no? En relación a la relación de la cooperación, ¿no? Y nuestra trayectoria, la trayectoria de las personas del núcleo duro de Nundo y de muchos de los colaboradores también, es fundamental. Y además, en estos 2 últimos años yo creo que ha ocurrido una cosa muy singular. No es casualidad que el núcleo duro de Nundo ha pasado todo por el ICHAD, ¿no? Por un curso de especialización en habitabilidad básica hace muchos años, que yo creo que dentro de la escuela de arquitectura cambiaba la visión, ¿no? Salías distinto ya de ese curso. Que dicho sea de paso, debería estar en todas las escuelas dentro del programa, del programa formal casi, ¿no? La experiencia de trabajar en contextos donde se hace mucho con muy poco, sin duda Bueno, Nundo surge de ahí, ¿no? Surge de volver de contextos donde no había nada y decir, madre mía, aquí nos sobra todo, ¿no? Pero más allá, las herramientas es muy interesante porque hace 10, 15, 20 años los campos de refugiados pasaban lejos de nosotros, ¿no? Las enfermedades epidémicas pasaban lejos, las inundaciones, ¿no? Pero ahora todo cada vez está más relacionado, ¿no? Y llaman a nuestra puerta todos los retos globales, ¿no? O sea, aquí en España en los últimos años hemos tenido inundaciones, problemas de migración, epidemias, volcanes, ¿no? Entonces, la disciplina que no está formada en esas herramientas de la cooperación que llevan años funcionando, moviendo millones de euros, ¿no? En proyectos. Proyecto en Latinoamérica para desarrollo de escuelas con participación comunitaria. Eso tiene unas herramientas, tiene un lenguaje, o sea, tiene una profesionalización que hay que traerlo a la profesión de diseño de la ciudad, ¿no? Porque cada vez tienen que ver más, ¿no? Y se nota mucho cuando las personas que trabajan en ciudad tienen un bagaje más amplio en otros contextos a cuando han hecho urbanismo simplemente desde su oficina europea, ¿no? Sin pisar otros contextos.
Mundo desde siempre y ahora más formalmente tiene 4 patas, ¿no? La pata de investigación, que siempre ha sido el core, ¿no? Lo que nos ha unido. La pata de servicios técnicos, con una oficina dando servicios, porque además nos parece fundamental aplicar y tener esos ejemplos reales, ¿no? Para no quedarnos en práctica. La de la formación, porque creemos que podemos cambiar la visión de la disciplina y estamos trabajando para ello y creemos que la formación es desde donde más incidencia podemos tener, y la pata de divulgación e incidencia, ¿no? Y es verdad que nunca la hemos descuidado y siempre le ponemos mucho cariño y mucho esfuerzo porque sinceramente creemos que somos un movimiento. Y queremos serlo, o sea, queremos cambiar el rumbo de la disciplina. Y eso esa trascendencia no se tiene con un proyecto que haces como una oficina, por muy grande que fuera nuestra oficina y muy famosa, eh, esos proyectos no cambian una visión. Sin embargo, la formación y la divulgación, el debate, ¿no? Las publicaciones, eso sí cambia el rumbo de una manera de hacer, ¿no? Y por eso invertimos tanto esfuerzo y tanto cariño en esa parte.